Hay una historia en la Biblia que la mayoría de las iglesias evitan enseñar, porque abre preguntas incómodas sobre el mundo espiritual, sobre ángeles caídos, sobre manipulación genética en la antigüedad y sobre una conspiración cósmica que casi destruye el plan de salvación de Dios para la humanidad. Estoy hablando de los Nefilim, los gigantes que una vez caminaron sobre la tierra, seres tan malvados, tan corruptos, tan peligrosos, que Dios decidió que la única solución era destruir el mundo entero con un diluvio. Pero aquí está lo que nadie te cuenta: los gigantes no eran solo personas altas, eran híbridos genéticos, resultado de una rebelión angelical. Eran parte de un plan satánico para contaminar el ADN humano e impedir que naciera el Mesías. Y aunque Dios los destruyó en el diluvio, regresaron después. Y eso explica por qué Dios ordenó su exterminio total en Canaán. Hoy vamos a desentrañar esta historia prohibida. Vamos a explorar exactamente quiénes eran los Nefilim, cómo surgieron, por qué Dios tuvo que destruirlos, y por qué esta historia es absolutamente crucial para entender la batalla espiritual que todavía estamos peleando hoy. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte evidencia arqueológica que confirma la existencia de estos gigantes, y voy a mostrarte cómo esta antigua conspiración está conectada con los eventos del fin de los tiempos. Todo comienza en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Déjame leerte exactamente lo que dice la Biblia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo: Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendrarán hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora la pregunta crucial es: ¿quiénes eran los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres? Algunas personas intentan decir que eran simplemente los descendientes de Set, la línea piadosa, mezclándose con los descendientes de Caín, la línea impía. Pero esa interpretación tiene problemas serios. Primero, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Job, la frase hijos de Dios siempre se refiere a seres angelicales, nunca a humanos. Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Esos no eran humanos, eran ángeles. Job 38:7 habla de cuando fueron fundados los cimientos de la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Nuevamente, ángeles no humanos. Segundo, si fueran simplemente descendientes de Set, mezclándose con descendientes de Caín, porque eso produciría gigantes. Dos humanos normales no producen gigantes de 3 o 4 metros de altura. Tercero, ¿por qué Dios tendría que enviar un diluvio global para detener matrimonios mixtos entre dos líneas humanas? Eso no tiene sentido. Cuarto, Judas versículo 6 y segunda de Pedro 2:4. Hablan específicamente de ángeles que pecaron y fueron arrojados al Tártaro, que es una prisión especial en el abismo. ¿Qué pecado cometieron estos ángeles que mereciera un castigo tan severo? Dejaron su propia morada y se mezclaron con las hijas de los hombres. Entonces, los hijos de Dios, en Génesis 6, eran ángeles caídos que tomaron forma física, se materializaron y tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, produciendo una raza híbrida. Los Nefilim. La palabra Nefilim en hebreo viene de la raíz nafal, que significa caer. Entonces, Nefilim significa literalmente los caídos o aquellos que causan que otros caigan. Estos eran los hijos de los ángeles caídos y mujeres humanas. Eran gigantes porque heredaron características sobrenaturales de sus padres angelicales, pero también heredaron una naturaleza completamente corrupta y maligna. El versículo 4 dice que estos Nefilim eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto es fascinante porque nos muestra que las leyendas de todas las culturas antiguas sobre semidioses y héroes mitológicos tienen una base de verdad, histórica
Los griegos tenían historias de los titanes y los semidioses como Hércules. Los romanos tenían sus propias versiones. Las culturas nórdicas hablaban de gigantes. Los nativos americanos tienen leyendas de gigantes. Las culturas de todo el mundo preservaron memorias de estos seres. No eran mitos, eran memorias distorsionadas de los nefilim reales que existieron antes del diluvio. Ahora déjame explicarte por qué Satanás organizó esta rebelión angelical y esta contaminación genética de la humanidad, porque esto no fue un accidente, fue una estrategia militar en la guerra cósmica. Dios había prometido en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta fue la primera profecía mesiánica. El Mesías nacería de una mujer. Vendría a través de la línea genética humana. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Intentó contaminar toda la línea genética humana para que el Mesías no pudiera nacer. Si todos los humanos eran híbridos, mitad ángel, mitad humano, entonces no habría una línea genética pura a través de la cual pudiera nacer el Mesías puramente humano. Esta fue una de las estrategias más brillantes y más malignas de Satanás, pero casi funcionó. Génesis 6:5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La corrupción no era solo moral, era también genética. El ADN humano estaba siendo contaminado sistemáticamente. Y el versículo 12 dice: «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Nota que dice toda carne, no solo toda persona. Esto sugiere que la corrupción genética se había extendido incluso a los animales. Pero entonces encontramos una frase crucial en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 dice: «Estas son las generaciones de Noé. Noé varón, justo, era perfecto en sus generaciones». Con Dios caminó Noé. La palabra perfecto, aquí en hebreo es tamim, que significa sin defecto, sin mancha, completo. Se usaba para describir animales sacrificiales que no tenían ningún defecto físico. Entonces, cuando dice que Noé era perfecto en sus generaciones, está diciendo que su línea genética estaba intacta, que no había sido contaminada por los nefilim. Noé y su familia eran los únicos humanos que quedaban con ADN completamente humano, sin mezcla angelical. Por eso Dios tuvo que enviar el diluvio. No era crueldad, era necesidad quirúrgica. Era como un cirujano que tiene que amputar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo, toda la humanidad. Excepto 8 personas, había sido genéticamente corrompida. Si Dios no hubiera actuado, la línea mesiánica habría sido destruida y la salvación de la humanidad habría sido imposible. El diluvio no fue genocidio, fue rescate. Fue la única manera de preservar la humanidad pura y el plan de redención. Pero aquí está lo que la mayoría no sabe. Génesis 6:4 dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después del diluvio, los nefilim regresaron». Y esto explica algo que confunde a muchos cristianos: ¿por qué Dios ordenó el exterminio total de ciertas naciones cananeas? ¿Por qué dijo a Israel que no dejaran vivo ni hombre, ni mujer, ni niño, ni bebé en esas ciudades? Parece extremo, hasta que entiendes que esas naciones estaban nuevamente infectadas con genética nefilim. Números 13:33. Describe lo que los espías israelitas vieron cuando entraron a Canaán. También vimos allí gigantes hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos gigantes eran tan grandes que hombres adultos se sentían como insectos comparados con ellos. Deuteronomio 2:10 y 11 dice: «Los semitas habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso, y alto, como los anaseos por gigantes. Eran ellos tenidos también como los anaseos». Deuteronomio 3:11. Describe la cama del rey Og de Basán, que medía 4 metros de largo por casi 2 metros de ancho. Este era un gigante real. Entonces, ¿cómo regresaron los nefilim después del diluvio? Si todos fueron destruidos, hay 2 teorías principales. Primera,
Algunos eruditos creen que hubo una segunda incursión angelical después del diluvio, aunque en menor escala los ángeles caídos intentaron nuevamente el mismo truco. Pero esta vez, Dios los encarceló inmediatamente en el Tártaro, como menciona Segunda de Pedro 2:4. Segunda. Otros creen que la genética Nefilim sobrevivió de alguna manera a través de una de las esposas de los hijos de Noé. La Biblia solo dice que Noé era perfecto en sus generaciones. No menciona específicamente a las esposas de sus hijos. Es posible que una de ellas llevara genes Nefilim recesivos, que resurgieron en algunas de sus descendencias. De cualquier manera, los Nefilim estaban de vuelta en Canaán cuando Israel llegó para conquistar la tierra prometida. Y esto explica las órdenes de Dios que parecen tan duras en el Antiguo Testamento. No era limpieza étnica, era limpieza genética. Era prevenir que la corrupción Nefilim se expandiera nuevamente por toda la humanidad. Dios estaba protegiendo la línea mesiánica, porque Jesús tenía que nacer como ser humano puro 100% Dios y 100% hombre, no contaminado por genética angelical. Y esto también explica por qué el gigante más famoso Goliat tenía que ser derrotado. Goliat no era solo un hombre alto, era un Nefilim, un descendiente de los gigantes originales. Primera de Samuel 17:4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Eso es aproximadamente 3 metros de altura, pero no solo era su altura. Primera de Samuel 17:5 y 6. Describe su armadura que pesaba más de 50 kilos, solo la cota de malla. Un humano normal no podría siquiera moverse con ese peso, pero Goliat peleaba con ella. Goliat tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, según Segunda de Samuel 21:20. Esta polidactilia era característica común de los Nefilim. Cuando David lo derrotó, no fue solo una victoria militar, fue una victoria espiritual. Fue un humano lleno del Espíritu de Dios, derrotando a un híbrido demoníaco gigante. Fue una imagen profética de cómo Cristo, el Hijo del Hombre, derrotaría a Satanás y a todas las fuerzas demoníacas. Ahora déjame mostrarte la evidencia arqueológica que confirma que estos gigantes realmente existieron. En 1845 se descubrieron en Estados Unidos esqueletos humanos de más de 2,5 metros de altura. El Smithsonian Institute tiene registros de cientos de estos hallazgos, aunque muchos fueron suprimidos. En Turquía se encontró una huella humana fosilizada de casi 60 centímetros de largo. En Ecuador se descubrieron huesos de humanos gigantes. En Arabia Saudita se fotografiaron esqueletos masivos durante excavaciones petroleras, los gigantes de Lovelock en Nevada, los esqueletos de Wisconsin, los hallazgos en Ohio. Hay evidencia por todo el mundo. Pero aquí está algo aún más perturbador: el libro de Enoc, que aunque no es canónico, fue ampliamente respetado en el judaísmo del primer siglo y es citado en el Nuevo Testamento por Judas. Este libro describe en detalle la rebelión de los ángeles caídos, llamados los vigilantes. Dice que 200 ángeles liderados por Semiasa y Azazel descendieron al monte Hermón y juraron mezclarse con las hijas de los hombres. El libro describe cómo estos ángeles enseñaron a los humanos artes prohibidas, fabricación de armas cosméticos, hechicería, astrología, manipulación genética de animales. El libro de Enoc dice que los Nefilim, nacidos de esta unión, comenzaron a consumir todos los recursos de la humanidad, y cuando ya no había suficiente comida comenzaron a comerse a los humanos, y luego a comerse entre ellos mismos. Eran caníbales gigantes que aterrorizaban a la humanidad. Por eso, Génesis 6:11 dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». No era solo pecado moral, era violencia física extrema perpetrada por estos híbridos demoníacos. Y aquí está la conexión con el fin de los tiempos que necesitas entender. Jesús dijo en Mateo 24:37 más, como en los días de Noé: «Así será la venida del Hijo del Hombre». ¿Qué caracterizaba los días de Noé? La mezcla de lo humano con lo demoníaco, la manipulación genética, la corrupción del ADN humano. Entonces, ¿qué podemos esperar antes del regreso de Cristo? Exactamente lo mismo.
Y mira lo que está pasando hoy. Experimentos de modificación genética, CRISPR, que permite editar el ADN humano. Transhumanismo, el movimiento que busca fusionar humanos con tecnología e inteligencia artificial. Experimentos de creación de híbridos animal-humano que ya están sucediendo en laboratorios alrededor del mundo. Ray Kurzweil y otros futuristas hablan abiertamente sobre la singularidad tecnológica, cuando los humanos se fusionarán con máquinas. Elon Musk está desarrollando Neuralink para conectar cerebros humanos directamente con computadoras. Hay científicos trabajando en extender la vida humana indefinidamente a través de manipulación genética. Todo esto suena como ciencia ficción, pero está sucediendo ahora. Y es exactamente lo que pasó en los días de Noé. Una corrupción de lo que significa ser humano, una mezcla de lo humano con algo no humano. Apocalipsis 9. Describe criaturas demoníacas que serán liberadas del abismo durante la tribulación, que tienen características híbridas, como langostas, con caras humanas, cabello de mujer, dientes de león, colas de escorpión. Suena como descripciones de Nefilim. Algunos creen que los Nefilim originales que murieron en el diluvio, sus espíritus desencarnados, se convirtieron en los demonios que atormentan a la humanidad hoy. Por eso los demonios buscan desesperadamente poseer cuerpos humanos, porque sus propios cuerpos, Nefilim, fueron destruidos. Esto también explica por qué la batalla espiritual es tan real e intensa. No estamos peleando solo contra ideas malas o tentaciones psicológicas. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los mismos poderes angelicales caídos que se rebelaron en los días de Noé, que crearon a los Nefilim, que están todavía activos hoy, intentando corromper la humanidad. Pero aquí están las buenas noticias. Así como Dios preservó a Noé y su familia, del diluvio preservará a su iglesia de la tribulación venidera. Así como Dios dio a David victoria sobre Goliat, nos da victoria sobre todo poder del enemigo. Así como Dios destruyó a los Nefilim, destruirá a todos sus enemigos en el juicio final. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y eso incluye todas las estrategias satánicas de corrupción genética y manipulación de la humanidad. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta información primera? Debemos entender que vivimos en una guerra espiritual real. No es metáfora. Hay fuerzas demoníacas reales trabajando para destruir la humanidad. Segunda, debemos estar alertas a los engaños del transhumanismo y la modificación genética. Cualquier tecnología que busque alterar, fundamentalmente, lo que significa ser humano, creado a imagen de Dios, debe ser vista con extrema sospecha. Tercera, debemos poner toda nuestra confianza en Cristo, porque así como la sangre en los dinteles protegió a Israel en Egipto, la sangre de Cristo nos protege del juicio venidero. Cuarta, debemos proclamar el Evangelio urgentemente, porque el tiempo se acaba, si realmente estamos viendo señales similares a los días de Noé. Entonces la venida de Cristo está cerca. Quinta, debemos orar por protección divina sobre nuestras familias, así como Dios protegió a Noé y su familia del diluvio, puede protegernos de los engaños y corrupciones de estos últimos días. Sexta, debemos estudiar la palabra de Dios profundamente, porque en ella encontramos toda la verdad que necesitamos para navegar estos tiempos peligrosos. La historia de los Nefilim no es una leyenda. Es historia real que explica por qué el mundo antiguo era tan violento y corrupto, por qué Dios tuvo que enviar el diluvio, por qué ordenó el exterminio de ciertas naciones cananeas y por qué debemos estar alerta hoy. Esta es la historia prohibida que muchos no quieren que conozcas, porque revela la realidad del mundo espiritual. La guerra cósmica entre Dios y Satanás. Y el hecho de que Satanás todavía está intentando las mismas estrategias de corrupción que intentó en los días de Noé. Pero la victoria final ya está asegurada. Apocalipsis 20:10 dice:
y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos los poderes angelicales caídos que crearon a los Nefilim, todos los demonios que atormentan a la humanidad, todos serán juzgados y destruidos para siempre. Y nosotros, los que estamos en Cristo, reinaremos con Él en una nueva tierra, donde no habrá más corrupción, ni mal, ni violencia. Si este mensaje abrió tus ojos a la realidad de la guerra espiritual, si entendiste por qué Dios tuvo que destruir a los gigantes, si ahora comprendes la conexión entre los días de Noé y nuestros días, déjamelo saber. En los comentarios, escribe: entiendo la verdad. Esta verdad los libertará y los preparará para lo que viene. Suscríbete al canal porque seguiremos explorando las verdades profundas de la palabra que transforman vidas. Activa las notificaciones para no perderte ningún video y recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Los Nefilim fueron destruidos. Goliat fue derrotado. Satanás será juzgado. Y tú, si estás en Cristo, ya eres más que vencedor. Que Dios te bendiga y te proteja en estos últimos días.